Logré ser bailarín de Vicosí, de Lisaem, Try to Get Funky, El General, y terminé siendo bailarín de Daddy Yankee. Me entregan una bicicleta y un bulto vacío y pasé a ser la persona que buscaba los cuadres. Unas amistades que esas amistades me hicieron de regalo unas armas de fuego. Ya los tiempos estaban cambiando. Y unos amigos llegaron a la casa con la idea de ir a hacer un asalto. Uno de mis amigos rápidamente me dice: Freedom, a ti te están buscando por asesinato. Y yo le dije: ¿por asesinato? ¿Cómo así? Y me dijo: sí, te fueron a buscar los guardias y están preguntando por ti, te están buscando. Saludos, saludos, bendiciones. Este que te habla el evangelista Franco Rodríguez desde el Ministerio Caminando con Propósito. Y estamos aquí en una entrevista más, una más donde sabemos que hablará a nuestros corazones, ministrará nuestras vidas. Así que esté pendiente y atento a lo que vamos a estar hablando aquí en esta hora, que sabemos que es un testimonio de edificación y lo hacemos como establece la Biblia. Dice, es necesario que testifique de las grandezas del Señor, y hoy traemos un testimonio donde nos hablará directamente al corazón, donde nos va a hablar lo que es la importancia de escuchar la voz de Dios, de hacerle caso a la voz de Dios y poder seguir caminando en lo que Él establece y no lo que nosotros queremos. Por eso es que muchas veces caminamos sin destino, pero por eso en el camino Dios nos enseña que su misericordia nos arropa y nos alcanza una vez más. Y hoy tenemos un testimonio vivo. Para mí es un placer presentar a nuestro hermano Juan Cambrelén, antes conocido como Freedom. Muchas gracias, Franco, muchas gracias. Un placer, el placer es mío estar aquí contigo. Sabes que eres una persona que amo, aprecio, y aquí estamos para hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén, amén. Gracias, Freedom. Ese hombre, tú sabes que eres especial eh, para este ministerio y lo que Dios está haciendo en mi vida, porque eres parte del comienzo y vivimos agradecidos. Eso hablaremos luego. Pero, Freedom, cuéntanos, háblanos un poco de tu niñez. Vamos a comenzar el testimonio desde un génesis, desde un principio de tu niñez, de dónde nace, de dónde viene. Háblanos un poco de ese comienzo de tu niñez. Sí, pues fíjate, yo fui un niño, ¿verdad? Nacido y criado en Puerto Rico. Me crié en el barrio Cataño y era un niño muy alegre. Me gustaba el deporte, me gustaba el baile, ya que mi familia, pues mi mamá los sábados, ¿verdad? Prendía el componente y eso era a limpiar la casa, y todo el mundo entre música, baile y limpieza, así pasábamos el día. Eso está bueno porque me gusta lo que habla y dice, nos pasábamos, eso es algo típico en Puerto Rico, eso era algo típico, ya eso, no, eso casi no se ve. No, creo que no. Sí, de que las familias decían, mamá decía y papá, hoy limpiamos, hoy todo el mundo en la casa, nadie sale, pero me gusta porque dice que era una familia alegre, ponían el radio a todo lo que da y eso era escuchar música y a limpiar todo el mundo. Pero ¿qué era lo más de lo más que te puedes acordar de ese tiempo, de ese momento? ¿Qué es lo más que te gustaba en aquel momento? Bueno, pues lo más que me gustaba era la unión que había entre mi tía y mi madre, mis primas que llegaban a la casa. Mi tía era una mujer muy alegre que les celebraba hasta, ¿verdad? Los cumpleaños a todos. Y siempre ella era de mucha fiesta y traía mucha alegría a la casa, y así nos criamos. Eso era lo más que me gustaba, que siempre había una alegría, un compartir en la familia. ¿Había algo en la familia que le llamaba la atención a todos, que te llamó la atención a ti en algún momento dado? Bueno, creo que era el baile. No, por ejemplo, a mí yo me gozaba el que llegaran los días de fiesta, porque yo sabía que se iba a pasar bien. Eso era lo más que me gustaba, era ese tiempo de fiesta, de alegría, de baile. Eso era lo más que me gustaba. Tengo entendido de que te gustaba tanto que terminaste siendo un bailarín. Sí, así mismo. Creo que a pesar de las otras cosas que pasaban en la casa, pues mi refugio fue el baile. Entonces, para aquellos tiempos había un grupo llamado Menudo que tenía un programa de televisión, y
Viendo ese programa, me enamoré del espectáculo, me enamoré del baile, la euforia que eso traía y creo que ahí fue que me enamoré del espectáculo. Llegaste según tengo entendido, llegaste a tener una buena fama, una buena fama en el ámbito del baile, donde fuiste un tremendo bailarín. Conozco tu historia, por eso estamos aquí y puedo hablarla con certeza, en el cual llegaste en un momento dado a ser bailarín de algunos cantantes de aquel momento. Sí, logré ser bailarín de Vicosí, de Lisaem, Tritugue Funky, El General, y terminé siendo bailarín de Daddy Yankee. Eh, Luego el Señor también me permitió, ¿verdad? Poder ser bailarín de Funky, un cantante cristiano. Amén. Qué bueno, qué bueno. Ahora, estamos hablando del baile. Cuando hablamos del baile, que estamos hablando de que eras una persona famosa, porque puedes decir que eras famosa en el barrio. En el barrio me imagino que todo el mundo decía el bailarín. Freedom, el bailarín. En medio de eso, de ese gusto, de esa pasión que sentías por el baile, en algún momento tu ego comenzó a trabajar en ti, o comenzó a fluir algo en ti que en realidad te hizo pensar de que eras más que los demás. Bueno, no creo que me llevó a pensar que era más que los demás, sino que empecé a entender que había en mí un liderazgo. Desde primer grado hasta escuela superior, todo el tiempo yo iba acompañado de la mano del baile. Primer grado, segundo, tercero, quinto, sexto grado, séptimo fue cuando más fuerza tuve en el baile. Okey, okey. Y después de ahí, porque me imagino que se creó fama, como se dice, en el barrio, crea fama y acuéstate a dormir. Creaste fama, pudiste, ser de motivación a otros, en el camino, pero en algún momento dado, hay algo que entre medio del baile tocó tu puerta. Bueno, mira, el baile me trajo mucha fama. El baile me llevó a ser un líder entre mis amigos, ¿verdad? Pero también trajo envidia, causó problemas, y, y entonces las cosas como que se fueron saliendo de lo que era el que bailaba a que ahora tienes que defenderte. Wow, sí, porque hay veces que hay mucha gente piensan de que ser conocido todo es color de rosa. Hay veces que ahí pasan cosas en el camino que pasan más allá de lo que es el ser conocido, de más allá de lo que es la fama. Y ahí es que entramos muchas veces en situaciones donde no queremos entrar y en algún momento dado te vistes en una situación donde tú dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que está bien el baile, pero necesito profundizar en otras cosas más. Ok, mira, el baile para los 80, 90, tú bailabas, pero si bailabas, tenías un 90% de que alguien iba a querer pelear contigo. Eso fue lo que provocó a nosotros a entrar a la defensiva. Había que llegar a los sitios pendiente porque entonces tenías que pelear, tenías que defenderte. Entonces, así fue pasando el tiempo y ya una pelea de mano, de puño, pasó a ser otra cosa. Pasaba a ser otra cosa. Y ahí es que interviene lo que se llama la famosa calle. Yes. Ahí se llama la famosa calle. Era un chamaquito que tenía fama, en el barrio lo querían. Y yo me imagino, hubo alguien que entre medio de todo eso dijo, ¿sabes qué? Este chamaquito yo lo quiero para el lado mío. ¿Hubo algo en algún momento dado donde eso sucedió? Pues fíjate, mira, en mi barrio había una persona poderosa. Era una persona que, ¿verdad? Me conocía desde niño, pero él era una persona poderosa, el cual me invitó, ¿verdad? Me pagaba por lavarle la jaula de los gallos. Luego de lavar jaulas pasé a lavarle los carros, carros hermosos, carros lindos. Este, y de ahí
vino, ¿verdad? El famoso bulto que empezaron a pagarme. Mira, guárdame este bulto, pero no se lo digas a tu mamá. Y empecé a recibir dinero por ese bulto. Entonces fue ahí cuando uno de esos sábados que había que limpiar la casa, mi mamá encontró el bulto. Entonces, al mi mamá encontrar el bulto y conocer el barrio, pues mi mamá me agarró de la oreja, me llevó de frente a esa persona y esa persona, mi mamá, empezó a cuestionar a la persona y creyendo que ese bulto era de él. Esto es tuyo. Entonces, ahí mi mamá empezó a cuestionarme y ahí fue cuando yo literalmente le dije a mi mamá, no, mamá, ese bulto es mío, yo me lo encontré y me lo llevé para casa y lo guardé. Y eso me hizo ganarme el respeto de esa persona. Y me imagino que de ahí para allá, de eso que pasó, de ese acontecimiento que pasó con ese bulto, pasaron a cosas, a un brinco mayor, a un salto mayor en el camino. Sí, porque después de eso, pues me vieron como que una persona, como dirían en la calle, que no quiero decir de peso, pero con palabras firmes. ¿Me entiendes? Ellos, creé en ellos una confianza, la cual de esa situación me invitan a trabajar en una mesa. ¿Y qué sucede cuando empiezas a trabajar en esa mesa? Bueno, de las muchas cosas que sucedieron, hay una cosa que a mí me llamó la atención, porque una vez que ya empecé, estábamos, lo que hacíamos en esa mesa era indicar, entonces eh, ahí fue que en donde me dijeron esto se vende, esto no se consume. Y si lo consume, te vas a aparecer este individuo que está ahí. Ese individuo era la persona que probaba la droga y decía si estaba buena o estaba mala. ¿Ves? Y en las condiciones que él estaba, causó en mí un pánico que nunca probé la droga. Ahí es donde vemos de que hay veces que los refranes que el mundo utiliza son mentiras. Te voy a explicar por qué. Porque hay personas que dicen que nadie aprende por cabeza ajena. Y a ti te dio asco ver a esta persona, no asco, sino que te dio Un temor, un temor. ese temor. Y me identifico en este lado porque eh, mi papá fue una persona adicta. Y las personas decían, ese va a ser, el hijo va a ser como el papá. Y en las condiciones que yo veía a mi papá, yo decía, yo nunca quiero estar ahí. Ok. Y yo hice muchas cosas, yo trabajé mesas, en de qué, brinqué, salté, pero nunca llegué a tocar ese tipo de droga, de ser usuario, porque aprendí por cabeza ajena. Y tú lo aprendiste también. Ahora, cuando empezaste en ese mundo que viste que ahora de un famoso bailarín en el barrio, que le decían el bailarín, el Freedom, ahora estar sentado en una mesa, estamos hablando que son dos mundos diferentes. Son dos mundos diferentes donde hay uno que estaba, te lo disfrutabas, bailabas y te gozabas. A veces tenías que pelear, pero ahora hasta ahí, punto. Ya. Pero ahora estás entrando en un mundo donde ya no es hasta ahí. Ahí es un mundo donde la droga te puede hacer caer en prisión, un mundo donde la droga puede llevarte a la muerte. Es muchas cosas, es muchas cosas. Ahora, después, eso es un mundo aparte donde tú te sientas a la mesa, comienzas a trabajar y hay un mundo que se abre. Ya no es lo primero, es el baile. Porque, ¿qué pensaste cuando te dieron la primera paga de esa sentadita en la mesa? No, yo literalmente era un niño, tú sabes, y para mí sentí un cierto poder de tener lo que, esa es la paga que me habían dado, y de ahí me entregan una bicicleta y un bulto vacío y pasé a ser la persona que buscaba los cuadres, ¿me entiendes? Wow, de tal niño, eso es prácticamente un runner. Pasé a ser un runner, pero en bicicleta Ujú. y con un bulto. Y llamaban, voy a mandar el nene, y el nene iba y ellos mismos metían el dinero que, ¿verdad? Solamente era dinero lo que yo recogía.
okey. y recogían el dinero y llamaban otra vez, mira, ya te mandé el nene, va de camino. Y, ¿verdad? No sé cómo ellos allá bregaban el sistema, pero yo sé que empecé a ganar un respeto, que no quiero decir el nombre de la persona por el respeto, Ujú. pero ahí me decían, mira, ahí va el nene fulano, ahí va el nene de fulano, ¿verdad? Y eso fue creando en mí eh, un entendimiento de que ya yo tenía un cierto poder o como que ya yo era algo, ¿me entiendes? Que aunque yo sabía que estaba haciendo algo que no le iba a gustar a mi madre, pues eso me mantenía enfocado en que no, esto es malo, quiero seguir el espectáculo, es lo que quiero seguir. Y así fue como fui creando en mí un cierto liderazgo y a la misma vez ganando respeto. Y en ese momento que ya entraste a otro mundo, me imagino que las amistades del baile seguían, pero ya no eran primarias, eran prácticamente secundarias porque estabas metido en otro ambiente que en realidad era un poco más fuerte. Sí, no, 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 pero era un niño. Mis amistades eran mis amistades. No había nada, nada, nada más importante para mí que lo que era el juntarme con mis amigos, practicar, prepararnos para el próximo fiesta o party que venía. Nos encantaban las competencias de baile y para mí no había nada más safi- Satisfactorio. satisfactorio que practicar, ir a un evento y saber que ganábamos en ese evento. Ok, ok. Ahora, de ya que estabas en esos dos mundos, en esos dos ambientes, baile, calle, ¿nos puedes hablar de algún suceso que aconteció en el momento que estabas en la calle? Que tú dijiste: esto es real, yo estoy aquí entre la espada y la pared, esto es real". Mira, te puedo decir dos rapiditos. La primera vez fue en una gallera. No, la persona tenía gallos de pelea y fueron a una gallera, pero nosotros como éramos menores, a mí, y estoy hablando de mí y del hijo de la persona, el hijo de la persona era menor que yo. Como fuimos y por primera vez vi una discusión de hombres, vi cómo se amenazaban, vi el movimiento y creo que eso me pasé un susto tan terrible ese día que entró un nerviosismo en mí y como que eso me alejaba de querer desear ser un tipo de ese calibre. Ok, ¿y cuál fue la segunda? Entonces, la segunda fue eh, como ya yo era famosito y los muchachos, tú sabes, ya todo el mundo, mira, ese es el nene de fulano, cuidado. La segunda fue con el baile. Salimos a un quinceañero y nos invitaron a un barrio que no era el de nosotros y nosotros fuimos, como te dije, eh, la montamos en la pista de baile, nos quedamos con el show, como decimos nosotros, ¿verdad? Nos quedamos con el show y cuando salimos, cuando íbamos a salir, la quinceañera nos dice, ustedes no pueden salir ahora. Entonces cuando yo miramos por la ventana, era demasiado de mucha gente y eso me hizo entender a mí, estás caminando para donde no es. Guau. Ahora, te hago una pregunta. ¿Llegaste entre medio de todas estas cosas, el baile, calle, llegaste a tener algún problema con la justicia? Sí, lo tuve y fue tan drástico que no puedo decir como otras personas, yo hice algo y me salió bien y ganamos, nada de eso. Mm, Este, Según iba creciendo entre la fama, el liderazgo, asuntos de la calle, etcétera, etcétera, con el baile yo me hice famoso en caseríos tales como Vista Hermosa, Villa España, Canales, y tenía unas amistades que esas amistades me hicieron de regalo unas armas de fuego. Ya los tiempos estaban cambiando y con esas armas de fuego, ahí fue donde yo empecé a sentirme poderoso, lo que llamamos poderoso o muy seguro. Ahí
un día unos amigos llegaron a la casa con la idea de ir a hacer un asalto. Mm. En ese asalto, ellos saben que yo soy la persona que tiene las herramientas para hacer el asalto. Insistieron y terminé yéndome con ellos. No entré a hacer el asalto, pero ellos me dijeron, tú conduces. Y lamentablemente ese día caímos presos. Wow. ¿Y qué pasó cuando te viste allá adentro en la prisión? ¿Qué dijiste? Esto como que no es para mí. Primero te tengo que decir, mi mamá fríamente se me paró de frente y me dijo, esto yo no te lo enseñé a ti. Ahora vas a entrar y ahora vas a resolverlo tú. Estas son las consecuencias de hacer las cosas malas. Hasta ahí yo voy tranquilo, ¿verdad? Porque estoy entendiendo, tengo que bregar con esto. Pero no fue hasta cuando entré a misiones que vi la realidad de lo que es cerrarse un portón. Me acuerdo hasta del sonido del portón y ver la actitud de los oficiales de corrección, cómo te tratan sin ni siquiera tener una palabra contigo. Eso me asustó. Sí, porque lo tuyo era el baile. Estabas en la película. Vamos a ponerlo así, de Sí, se que, puede decirlo así. exacto, estaba en la película, yo soy el nene de fulano, yo soy el duro en el baile, yo estoy completo. Yo estoy completo, esa era la mentalidad que tenías que tener, yo estoy completo, pero ahora te ves en una cárcel. ¿Te sentías igual que como que cuando estabas afuera? No, para nada. El estar en una cárcel rápidamente me hizo entender, tú no eres para estar aquí adentro. Esto no es lo que tú quieres ser. Porque la realidad es que a mí lo que me encantaba era el espectáculo. Me encantaba, era algo que lo soñaba desde chiquito y según iba creciendo fui haciéndome, ¿tú me entiendes? Ya para ese tiempo yo era un bailarín de mucha fama, bueno, que no me decían, ya no me llamaban ni por mi nombre, decían, mira quién está ahí, el bailarín de Vico, ¿me entiendes? Ya era muy famoso para cuando estaba en la cárcel, sentí que se me caía todo. No hay tal cosa como que tus amigos, sigues en contacto con tus amigos, no hay tal cosa como que ahora la fama es igual, allá adentro eras un preso más. Estás privado de la libertad, punto. Se acabó. ¿Y qué pasa cuando entras? ¿Qué quieren hacer contigo? ¿A qué te quieren sentenciar? ¿Qué pasa después de ahí? Pues la primera vez pues los que fueron al asalto conmigo eran menores que yo. Entonces, al ellos ser menores que yo, pues ellos los mandaron a la juvenil, ellos salieron por falta, ellos no se les llamaba, no como que le sometían caso. Quedé yo en la cárcel, fui el último que fiaron. Al ser el último, pude entender lo que eran reglas, normas, cómo te conduces en una cárcel, eh, y de una forma u otra, tengo que vivir agradecido de lo que es, ¿verdad? La asociación Nieta, porque es muy diferente a la forma de lo que tú puedes ver la cárcel en una película. ¿Me entiendes? Eso me hizo sentirme tranquilo en el lugar donde estaba, pero para mal mío, yo estaba en una cárcel que es en Bayamón, cerquita de mi casa. Había una ventana a la cual yo miraba y en pensamiento me montaba en todos los carros que pasaban, todos los días. Así era mi sufrimiento. ¿Y qué pasó? ¿Pudiste salir? ¿Hiciste tiempo? ¿Qué pasó en ese momento, en ese caso? Pues mira, en ese caso hubo un momento de soledad que me hizo acordarme de una vecina que yo tenía que se llamaba Doña Rosa. Y volviendo atrás, cuando yo era un niño, mi mamá mandaba a todos mis hermanos, a la iglesia católica, pero, ¿verdad? No sé por cuál razón, pues hoy la entiendo.
mi mamá me mandaba con doña Rosa a una iglesia pentecostal y cada vez que esa señora me veía, me decía, cuando tú estés en problemas, tú tienes que clamar a Cristo porque ese es el que salva. Esas fueron las palabras que en aquella celda, solo, en llanto, vinieron a mi mente. ¿En algún momento dado decidiste orarle a Dios estando allí dentro encerrado? La primera vez no. La primera vez sabía como que me hacía falta algo, alguien me tenía que ayudar. Eh, y los primeros días, ¿sabes? Tú lo que escuchas son los presos. Lamentablemente en la cárcel todos los presos son abogados, todos, todos saben o se creen que lo saben todo. Y cuando te preguntan, sé, ¿cuál es tu caso? Pues ellos automáticamente la respuesta es negativa. Mm, Te botaron la llave. Eso fue lo que provocó a que un día, al acordarme de esas palabras de Doña Rosa, tenía por pendiente que era Dios a quien tenía que llamar. amén. Y cuando clamaste, respondió. Mira, esto es lo increíble de Dios, porque yo no era cristiano, ni... Lo increíble de Dios es que cuando decidí hablar con Dios, lo único que le dije fue, Señor, ayúdame. Y fue la primera noche que pude dormir en paz, tranquilo, sin nada de... O sea, yo tenía mi mente en muchas cosas. Y eso fue lo que vino a traer calma, hasta que pude salir bajo fianza. Ok, sales bajo fianza y te acordaste en el momento que le hablaste a Dios, le dijiste, sácame de aquí o ayúdame. ¿Te acordaste cuando estabas afuera, tenías el mismo pensamiento afuera del cual tenías adentro cuando estabas solito? No, no, acuérdate que yo no era cristiano. Ujú, Cuando yo salí a celebrar, estamos en la libre de nuevo. ¿Me entiendes? Me ujú. olvidé de aquel momento de paz que sentí en aquella celda y volví a hacer las mismas andadas, el baile, cositas en la calle, unas por aquí, otras por allá. Después de eso, que saliste entonces, estás en la libre, estás celebrando, volviste a lo mismo que hacías, seguías en el baile, seguías en los trabajitos, en los mandaditos, seguías haciendo lo mismo. Después de eso, ¿ocurrió algo en el camino que tú puedes decir, hey, ¿qué está pasando? Sí, como te dije ahorita que mi enfoque era el espectáculo. Había un grupo llamado Three to Get Funky que iban a grabar su primer video musical y yo me fui con ellos a Miami como bailarín del grupo. Me fui con ellos a Miami, estamos grabando en Miami el video. Cuando regreso, uno de mis amigos rápidamente me dice, Fridon, a ti te están buscando por asesinato. Y yo le dije, ¿por asesinato? ¿Cómo así? Y me dijo, sí, te fueron a buscar los guardias y están preguntando por ti, te están buscando. Y eso fue un cubo de agua helada que me, me turbó completamente. Mi rostro, mi alegría, todo se me fue. Y un día estoy en mi casa y estaba tan pensativo en eso que yo no me atreví a hablarlo con nadie hasta que mi mamá, como madre al fin, me hizo la pregunta, ¿te pasa algo? Porque tú estás raro. Y ahí fue que le dije a mi mamá, "Mami, es que me están buscando por asesinato". Y mi mamá me dijo, ¿qué? Sí, mami, me están buscando por asesinato. Y empecé a llorar, mi mamá me abrazó y yo empecé a llorar. No, mi mamá no me dijo ni nada, simplemente se quedó callada porque ella entendía que como yo estaba haciendo cosas en la calle, pues ella entendía que a lo mejor esa eran una de las cosas. ¿Y qué sucede? Te atrapan, Sí, te atrapan. ¿Qué sucede? Vuelves otra vez a estar en una celda, pero esta vez ya no es por asalto, por un asalto que te estaban acusando, ahora es por un asesinato. sí, del caso del asalto terminó en que me iban a dar una probatoria, porque era la primera vez que me cogían preso, me iban a dar una probatoria, y en una de esas visitas a la social me pregunta, Cambrelén, ¿tú te estás portando bien en la calle? Y yo le digo, claro, yo estoy haciendo, o sea, yo estoy bien, yo estoy bailando.
Y ella me dijo, si estás haciendo las cosas bien, más te vale que las hagas bien. Terminado la cita y cuando me estoy montando en el elevador, cuando ya el elevador se está cerrando, yo veo una mano que se mete, el ascensor abre y ellos me preguntan, eran dos agentes de la policía. ¿Tú eres Juan Iván Cambrelen? Y yo le dije, sí, pues síguenos, que tú estás bajo arresto. Wow, otro cubo de agua por encima. No, ahí, aquello, Nuevamente te encuentras en la prisión. Obviamente la acusación no es la misma, es algo, un delito mayor. Ya si ya la probatoria que te habían dado, todavía no la habías empezado, no me la habían dado no todavía. te la habían dado todavía y ahora estás en prisión nuevamente, pero por asesinato. Ahora yo quiero que nos cuentes rápido ese pensar, qué pasó en aquel momento cuando tú caíste allá adentro nuevamente, en el cual dice, esta vez yo creo que de esta nadie me saca. Eso fue exactamente lo que pensé. Yo dije, lo ves, no hice las cosas bien y mira dónde estoy. Eh, pero lo que más me sonaba es la sentencia, porque ya yo conocía que si de aquel fulano mató a alguien, le dieron 200 años, 100 años. O sea, yo sabía la cantidad de años que te ofrecen cuando se trata de asesinato. Y tú sabes, como ya ha pasado el tiempo, ya yo tengo una novia, yo estoy súper enamorado de la novia que tenía. Y lo primero que pensé es, me quedé preso para toda la vida. Se acabó el baile, ya no hay nada más, ya no hay vuelta atrás, aquí muero yo. Así fue. Wow, ¿y qué sucede? Pues en ese caso, lo que sucede fue que yo, el asesinato fue en mi barrio y pasó el asesinato. La persona que mató a la persona se parecía a mí. Cuando yo estoy en el tribunal, fueron de ser una persona, pasó a ser 5 personas en mi contra. Wow, Yo tenía un abogado de asistencia legal, pero me agarré de las palabras que me decía doña Rosa, una vez más. una vez más. ¿Sabes? Cuando tengas problemas, clama a Dios, que ese es el que salva. Y yo necesitaba a alguien que me salvara. Porque es que por todos lados que miraba, no había nadie que me sacara de allí. Eran 5 personas en contra mía, entonces ahí empieza no mi relación como cristiano, empiezo a poner en práctica lo que hoy día conozco que es fe. Y empiezo a clamar a Dios, empiezo a conversar con Dios, empiezo a recibir una cierta paz dentro de la cárcel que no venía solamente venía de mis oraciones. ¿Ves? Como no era cristiano, como no sé lo que es tener una relación con Dios, lo único que te puedo decir es que lo que me traía paz era ese momento donde tú sacabas para hablar con Dios. Y cuéntame, después de esas conversaciones que tenías con Dios, eh, me imagino que pasaste el proceso de ver el juez muchas veces, de ver cómo quedaba el caso, si te encontraban culpable, inocente. Háblanos de ese momento. Pues mira, en ese momento es cuando, ese momento fue bien fuerte porque cada vez que yo iba al tribunal, era, se ponía más pesado el caso. Era como el porciento de yo quedarme preso aumentaba. Y yo seguía orando, orando y orando. Y Señor, hasta que, ¿verdad? Llegó un capellán a la iglesia de la cárcel y hizo una invitación a los presos a la cárcel, ¿verdad? A la iglesia de la cárcel. Ujú. Cuando empiezo a ir a la iglesia, que empiezo a escuchar palabra de Dios predicada por aquel capellán, por aquellos invitados, eso causó en mí una fe que entonces empecé a orar con más entendimiento. Y así fue sucesivamente pasando el tiempo y gracias a la misericordia de Dios que le pedí, Padre,
yo, yo no vuelvo a hacer nada malo si tú me sacas de esto, no vuelvo, porque es que, ¿sabes? Ese tiempo fue mucho el que pasé en la cárcel, no fue como la primera vez. Ujú. Y yo para acá no vuelvo, padre, por favor, ayúdame. Hasta que llegó el día del juicio y salí inocente. Wow, saliste inocente nuevamente, las puertas se abren a tu favor. Y cuando sales de ahí, háblanos de tu mentalidad cuando vuelves a salir de la prisión donde te querían sentenciar a 99 años, te querían dar vida prácticamente. Entonces, ¿cuál es tu mentalidad cuando vuelves a salir de ahí? Pues cuando salí de ahí, este, ¿verdad? Se me olvidó decirte que en el proceso, cuando yo estuve en la calle, yo embaracé a la que era mi novia. Y cuando salí de la cárcel ya yo era padre. ¿Me entiendes? Bajo fianza, cuando salí bajo fianza, Ujú. embaracé a mi esposa. Cuando me arrestan por el asesinato, ella estaba embarazada, me entero de preso que ella está, y cuando salgo, en ese momento, pues ya soy padre. Entonces, pues la mentalidad, los primeros días era Dios, mi hijo, mi esposa. Después mi ego empezó a ser atacado. ¿Me entiendes? Porque hablaba con amistades que lo único que me hablaban, tacho, fuimos a tal sitio, pero tú hacías falta, fuimos aquí, allá y aquel fulano, que eran personas que competían en cuestión de baile conmigo. Ellos empezaron a elevar mi ego de tal forma que me fui detrás de mi ego y me olvidé de la promesa que le había hecho al Señor. Wow, Dios te saca por primera vez, eh, entras una segunda vez, Dios te saca una vez más y regresas prácticamente a caminar en lo mismo. El seguir caminando en lo mismo, ¿te trajo o te acarrió alguna otra consecuencia después de todo eso? Me río porque, eh, dame un segundo, me río porque ahí pude entender, ¿verdad? En esto que te voy a contar ahora, hoy en día entiendo lo cabezón que fui. Después del asesinato, tengo problemas en la calle, hay personas que no me ven grata, o sea, como persona grata delante de sus ojos, y su conversación era, a Freedom hay que matarlo, a Freedom hay que matarlo. Entonces, eh, una tarde decido ir a una cancha de baloncesto a jugar, ¿sabes? Con los panas míos. Y ahí llegó el enemigo y me entraron a tiro. Me dieron 4 balazos ¿sabes? 4 impactos de bala en la espalda. Y una vez más me veo rogándole al Señor, pero esta vez pidiéndole al Señor que no permita que yo me muera, que yo tengo un hijo al que quiero criar. Wow. Entonces, en medio de ese transcurso que recibe los impactos de bala, imagino que te llevaron en un carro, te llevaron en ambulancia hacia el hospital. ¿Qué pasaba por tu mente si es que te acuerdas cuando estabas en esa camilla o cuando estabas camino al hospital? Si es que tienes memoria y te acuerdas de aquel momento, cuando pasó en el momento, porque hay personas que cuando pasa pierden la conciencia, no se acuerdan de nada o no pueden sentir nada. So, ¿qué pasó en aquel momento? ¿Tú pudiste experimentar, tú puedes contarnos de esa experiencia? Sí, me acuerdo como si fuera ayer. Es una experiencia que está marcada en mí como si fuera ayer. Eh, la cancha donde yo estaba tenía una entrada y una salida. Me dan los tiros, se forma el corre y corre. Eh, Me acuerdo, el dispensario de mi barrio estaba frente a la cancha. Solo que había era que cruzar la cancha, la calle y llegabas al dispensario. De frente yo no estaba sangrando. Toda la sangre que estaba botando era de mi espalda. Yo no me veía sangre. Hasta que una persona me dice, Diatre Freedom, te dieron, te dieron.
y yo empiezo A ver, mi, nublado. a ver nublado y todo en cámara lenta. Entonces yo hago como que quiero correr, pero no, como que no podía correr. No sé, en mi espíritu yo quería salir corriendo porque sabía que el dispensario estaba al frente. Entonces llego cruzo la calle, el dispensario estaba en construcción, tuvimos que dar la vuelta por la parte de atrás porque la entrada del dispensario la hicieron atrás. Pero llegué a una pared donde me recuesto y le pido a los amigos míos, no me dejen morir. Y ellos lo único que me decían es, los vimos, sabemos quiénes fueron. Y yo, no me dejen morir. Y ellos, sabemos quiénes fueron. Y ahí me fui. Cuando vuelvo a despertar, despierto en una camilla, escuchando gente dando en la ventana y amigos míos gritándole al doctor, pero dinos si está estable, dinos si está bien. Mentira. Dinos si está bien, dinos si está bien, se murió. Y el doctor les decía, él está estable, él está estable. Y ahí como que yo pude ver claro y escuché a una enfermera de mi barrio que me conocía porque, ¿verdad? Nos conocemos todos en el barrio. Y la enfermera dice, ay, sí, mira quién es. Cambrelén, pídele a Dios que ese es el que salva. Entonces, cuando ella me dijo esas palabras, que son muy cercanas a las palabras de Doña Rosa, ahí mismito yo, en la camilla yo empecé a pedirle al Señor. Y estaba ya, me sentía bien, pero empecé a pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, yo quiero criar a mi hijo, no me dejes morir, me montaron en una camilla y llegué al dispensario de Río Piedra, al hospital de Río Piedra. Y de ahí, pues, el Señor me dio una oportunidad de vida. Hay un detalle también, cuando llegué al tercer piso, había una persona de mi barrio que era una persona que era usuario de drogas muy peligroso, pero esa persona hoy en día es un evangelista. Le decían Chumami eh, en su vida pasada y esa persona siempre me decía, tú estás en el bando equivocado. Esa persona fue sanada de SIDA, tiene tremendo testimonio y se pasaba buscando, ¿verdad? Almas. Y él me dijo a mí, tú estás en el bando, tú eres líder, pero tú estás en el bando equivocado. Cuando llego al tercer piso, él estaba allí y me dijo, vengo de parte de Dios a decirte que si tú no te entregas a Cristo, tu final va a ser destrucción. No lo vi. Se fue y de ahí en adelante aquí estoy. Por la misericordia de Dios me quedé vivo. De tal forma que puedo jugar baloncesto, puedo correr. Tú me conoces. Negrito, pues yo te digo de cariño, es algo que es impactante, porque vemos que Dios no tan solo te liberta, te libra de una sentencia primero por asalto, luego de una sentencia de una cadena perpetua, te libra, y ahora estamos viendo que te libra de la muerte, Amén. que te libra de la muerte y en el momento que tú dices, wow, estoy vivo una vez más. O sea, estoy vivo, volví a nacer, porque uno vuelve, eso es volver a nacer. ¿Qué pasó por tu mente después que saliste del hospital? Bueno, después que salí del hospital, eh, estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero esta es la famosa guerra que te dicen que aquí tienes un angelito y aquí tienes un diablito, ¿verdad? Y ahí empezó esa guerra, porque yo sabía que lo que había pasado en la cancha venía directo, sabía que venía de Dios, había algo en mí que me dejaba saber, yo te salvé, ¿ves? Pero en el otro lado creció vino eh, am- no, no quiero decir amargura, pero vino a mí esto espíritu de venganza, que lo que me hacía pensar era quién me dio los tiros, por qué a mí, si yo no, ¿sabes? Yo no mato gente, ¿por qué me trataron de matar de esa forma? Y era una lucha constantemente de este lado que me hablaba
tienes que vengarte, tienes que vengarte, tienes que vengarte. Pero rápidamente mis amigos se dieron cuenta que no conocíamos el enemigo, no conocíamos quién era la persona, no sabíamos la razón y el consejo que ellos me dieron fue, vete de Puerto Rico, no sabemos contra quién estamos peleando. Y ahí decidiste tomar rumbo hacia dónde. Ahí me fui a Nueva York. ¿Qué pasó cuando te viste en Nueva York metido allá? ¿Qué pensabas? ¿Cuál era el próximo movimiento? ¿Qué querías para tu vida? Estabas eh, eh, no corriendo por tu vida, pero estabas preservando tu vida. Querías, ¿sabes? Estaba aconteciendo algo en el barrio que ya habías recibido los impactos de bala. Dios te salva y tú dices, yo no me quiero morir, mejor yo me voy. Pero después de ahí llegas allá con una mentalidad de qué. Cuando llegué a Nueva York, pues ya me había dado cuenta que literalmente iba a perder a mi esposa, iba a perder mi hijo, que, by the way, los perdí. No, tú sabes, mi esposa en ocasiones me había dicho tantas veces, un día de esto, quítate, un día de esto nos matan a todos. Tú sabes, y ese era su temor, el temor de la familia de ella. Mi mente allá estaba, perdí mi esposa, perdí mi hijo, no tengo amistades aquí, no tengo dinero, no tengo control, aquí no me conoce nadie, aquí no hay fama. Y caí en una pequeña depresión allá en Nueva York, estaba en casa de mi madre, este, y en un día de lluvia me da con irme a caminar. Y estoy caminando, caminando y aprieta el aguacero. Y ahí es donde decido esconderme en sabes que en Nueva York las bodegas tienen, ¿verdad? Una hoja de metal Ajá, grande y una pequeña. exacto. La pequeña estaba abierta y cuando yo me asomo, había unas escaleras a un segundo piso y me quedo ahí. Y ahí estoy pensando en todo lo que me está pasando, por qué estoy llorando, por qué estoy o sea, yo era un tipo, o sea, que nunca había estado solo. Y llega esta persona y me dice, no, no te mojes, vente para acá arriba. Y yo le dije, no, 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 así con toda la desconfianza del mundo. Le dije, no, 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 yo me quedo aquí. Y él sube, cuando él abre la puerta, yo oigo sonido de congas, timbales, música, y allá arriba tiene que haber un bar, ¿me entiendes? Cuando el aguacero aprieta, sigue apretando, se me están mojando los tenis y yo decido, pues tú sabes que me voy para allá arriba a lo que para la lluvia. Cuando abro la puerta, era una iglesia pentecostal, Wow. una iglesia pentecostal. Ahí calladito sin que nadie me viera, me senté en la parte de atrás y tenía visión a la carretera porque había una ventana y podía ver que la lluvia continúa. O sea, yo dije, cuando pare la lluvia, me voy. La lluvia nunca paró. Tuve que escuchar el culto completo hasta que el pastor hizo el llamado y empieza a hacer el llamado y cada vez que habla en el llamado, siento que se dirigía a mí, como, ¿y quién le dijo a él que? Porque él decía, el Señor me dice que ya está bueno de correr, que ya está bueno de huir. Yo tengo grandes propósitos con tu vida, etcétera, etcétera. Él sigue Wow. y es contigo. La gente que escuchaba el predicador empezó a pasar al frente, ¿me entiendes? Y yo estoy tranquilo, pero mi cuerpo entra en un temblor fuerte. Ese es el Espíritu Santo. Hoy lo entiendo. Y empezó en un temblor bien fuerte y él dijo, perdóname, pero el Señor me dice que no pare este llamado hasta que tú pases al frente. Eso de momento sentí como que se rompió algo en mí, me pude parar y cuando empiezo a caminar hacia el altar, él le dice a la gente que también pasaron al frente, muévanse, ábranme un espacio aquí, que con ese es que Dios está hablando. Yo llegué al frente, él empieza a orar por mí y ahí acepté al Señor. Ahí acepté al Señor y
poco a poco fui entrando en la congregación. El pastor fue muy atendido conmigo. Era una iglesia, se llamaba el Faro Apostólico de Brooklyn. Y ellos fueron las personas que literalmente abrieron sus brazos y de ellos recibí el abrazo de Dios. Amén. ¿Y qué pasó después de ahí? ¿Cuál fue tu próximo paso que decidiste tomar? Pues mira, eh, de ahí voy a sonar bien cabezón, Vamos, pero de ahí entré a una iglesia pentecostal donde, ¿verdad? Yo soy nuevo en el evangelio, estoy conociendo. Y cuando uno es nuevo en el evangelio, uno tiene que entrar en, ¿verdad? En querer conocer qué es lo que... Pero un día nos invitan a una cancha de baloncesto. Mira, que vamos a estar los jóvenes jugando baloncesto. So, cuando dicen la hora, nos fuimos, nos cambiamos. Yo llego con mis pantalones cortos, mi camisa, ¿sabes? De jugar baloncesto. Y rápidamente, tú no puedes jugar. O sea, como que yo hacía en pantalones cortos, en camisilla. Y esas pequeñas cosas no que me fueron apartando de lo que yo sentía, sino que eran muchas cosas que no entendía. Un día ese pastor me dice, Freedom, hoy es el día para que llames a tu esposa. Y yo le dije, pastor, no, no, mi esposa, no, no, no. Hoy es el día para que llames a tu esposa. Y yo le dije, mi esposa no quiere saber de mí. Y él me dijo, hoy es el día para que llames a tu esposa. Ese día él me convenció, tuve que mover cielo y tierra porque no sabía dónde estaba mi esposa. Que, by the way, ya, no, ya mi esposa no estaba en Puerto Rico. Mi suegra, después de rogarle, porque mi suegra no quería saber de mí, y menos quería que yo me encontrara otra vez a su hija, me da el teléfono y yo llamo a mi esposa. Y cuando la llamo, que le estoy contando lo que a mí me está sucediendo, ella me dice, Freedom, yo le había dicho al Señor que si tú no me llamabas en estos días, yo cerraba capítulos contigo. Y yo le dije, ¿tú me estás dando una oportunidad? Y ella me dijo, sí, nosotros te necesitamos. Y así fue. ¡Fup! Me monto, o sea, hablo con mi pastor, mira, pasó esto, y él me dijo, pues dale, recoge y vete. Cuando estoy haciendo una llamada para que me enviaran un dinero, para coger dinero, ¿sabes? Que me enviaran dinero para comprar pasaje y poder venir a la Florida. Mi hermano en Puerto Rico me dice, Freedom, te están buscando por asesinato, otra vez. otra vez. Y yo, ¿cómo que me están buscando por asesinato? Sí, no te puedes montar en ningún avión porque te van a coger. Entonces, ¿cómo yo le digo ahora a mi esposa que ¿sabe? Que me están buscando por otro asesinato? ¿Cómo yo le digo a la gente? Pero decidí callar y no decirle nada a nadie y continuar con el viaje hacia la Con Florida, el plan. pero me tuve que ir por el tren, ¿ves? Porque por el tren no hay tanta ID, tanta cosa, y así fue que llegué a la Florida. ¿Y qué pasa cuando llegas a la Florida? Pues cuando llego a la Florida ya mi esposa me había conseguido trabajo. Este, Mi esposa se congregaba en una iglesia pentecostal, este, y, y había una paz, tú podías ver que Dios me estaba mostrando de donde estaba a donde Él me puede tener. Y era esa paz que había en aquel apartamentito, era mi esposa, mi hijo y yo. Empezamos a congregarnos en una iglesia a la cual ella ya asistía. Y lo primero que me sorprendió que cuando llegué, me dijeron, no te puedes sentar al lado de tu esposa. Aquí las mujeres se sientan en este lado y los hombres del otro lado. Eh, y yo sin saber esa regla, lo miré y mi esposa me dio con el codo, me dijo, siéntate allá. Y fui y me senté allá. Fueron pasando, ¿verdad? Algunas situaciones,
donde llegó un momento que mi esposa fue a hablar con el pastor de esa iglesia y el pastor le dice a ella, muchacha, ese muchacho no tiene, oh, ¿cuál fue la palabra? Ese muchacho no tiene solución, suelta eso. Pero no sabía, ¿verdad? O no conocía a su oveja o no sabía que mi esposa era una mujer ya de fe, que conocía lo que había sucedido en mi vida. O sea, ella sí sabía del propósito de Dios conmigo. Causó tanta molestia que dejamos de, yo dejé de ir a esa iglesia y así literalmente ella dejó de ir a esa iglesia. Pero ella se mantenía orando, etcétera, etcétera. Ujú. Yo en el trabajo que tenía, eh, llegaba a la casa cansado, dejé de ir a la iglesia y llegó un momento que ya yo estaba apartado de que ya no me congregaba en ninguna iglesia. Y ahí llegó un muchacho a mi trabajo y me dice, mira, tú eres Freedom, el que baila con Vico. Y yo le dije, sí, sí, ese soy yo, muchacho. Y ese muchacho empezó, ¿verdad? Para hacerte el cuento largo corto, empezó a llenarme mi ego de tal forma. Y me decía, si a mí, yo rapeo, si a mí me ven cuando nos vean juntos, yo rapeando y tú vas, nos vamos a quedar con el canto. Y eso fue poco a poco como una inyección letal. Ya, Y ahí, pues, para hacer, regresaste otra vez, volví a la calle. volviste a la calle. ¿Qué pasa después de eso? Que vuelves a la calle, vuelves a lo mismo, quizás un poco más avanzado, quizás era más suave, pero estabas como que en lo mismo, estabas en lo mismo. ¿Qué pasa en el momento nuevamente que te ves en el mismo lugar y qué te hace retroceder una vez más a llegar a los pies de Cristo? Pues mira, después acá era sencillo, acá era solamente baile, película, Ujú. fama. Por eso dije que era más suave, que Sí, no era exacto. acá no era nada de que si, no, acá no habían problemas, aquí no habían enemigos, aquí no había nada, aquí era fama, película, eh, ego encendido solamente. Eh, Mi esposa, un lunes, un domingo, me dice, mira, mañana lunes va a venir una gente de una iglesia a darnos un culto en la iglesia, en la casa. Yo no quería saber de ninguna iglesia. So, cuando llegué del trabajo, cogí mi bola de baloncesto y me fui a la cancha, jugué baloncesto. Me aseguré que a la hora que yo llegara no iba a haber nadie de la iglesia allí. Y así fue. Llegué a las 10 de la noche con mi bola, la puse, me fui a bañar, me acosté, comí, me acosté y al otro día me fui a trabajar. Cuando llegó martes, pues llegué tranquilo, me di un bañito, me puse a jugar con mi nene esperando que mi esposa terminara de cocinar y de momento, ¡ting, tum! Miro por el rotito de la puerta y la escalera llena de gente cristiana de la iglesia. Y yo le digo a mi esposa, pero ven acá, ¿cuántas veces va a venir esta gente para acá? Y ella me dijo, no, papi, lo que pasa es que ayer te fuiste tan rápido que se me olvidó decirte que ellos me cancelaron el culto para hacerlo hoy. Y ahí yo digo que esas son las cadenas de amor de Cristo. Amén. Tú sabes, yo me fui con toda intención de que a mí no me coges hoy. Pero, ¿verdad? A Dios no puede ser burlado. Amén. Y el lunes no pasó nada, pero el martes sí iba a pasar. Entonces, ya ahí yo estaba un poco cansado, porque la paz que ya yo había experimentado gustaba, ¿me entiendes? Y entre los problemas, etcétera, etcétera, terminé separándome de mi esposa una vez más. Después que ellos fueron a mi casa, hicieron aquel culto, me pidieron si yo quería aceptar al Señor, yo les dije que no, que yo quería simplemente oren por mí, porque lo que pasó allí fue intenso. Yo me encerré en el cuarto y que mi esposa los atendiera. Mm. Cuando esa gente empezaron a orar, yo sentí que el cuarto donde yo estaba se llenó del Espíritu Santo. Mi cuerpo volvió a temblar y me hizo salir y llorando les dije, está bien, está bien, está bien, oren por mí. Y ellos oraron por mí y se fueron. Pero acuérdate, yo todavía estoy Ujú. inyectado, ¿verdad? Con una vacuna letal.
Ujú. Eso hizo que yo me separara de mi esposa, yo cogiera calle de nuevo. Un 31 de diciembre, mi esposa llega con el niño a las 11:15 por ahí. A las 11:45 ella coge el niño y dice, me voy. Y yo le pero no, no te vayas, vamos a despedir el año juntos. Y estas fueron las palabras que me rompieron de tal forma. Ella me dijo, si tú hubieses querido despedir el año con nosotros, nunca te hubieses ido. Cogió el niño y se fue, mi hermano, y ahí yo tuve que clamar a Cristo de tal forma, o sea, de tal forma que el dolor me apretaba el estómago, el llanto me apretaba el estómago y decidí entonces ir a House of Freedom, congregarme, buscar de Dios, tratar de ganarme la confianza de mi esposa, porque en este momento ella está creyendo, tú estás aquí porque tú quieres volver conmigo, tú no estás Ujú. buscando del Señor, Por un beneficio. por un beneficio. Entonces ahí el Señor siguió, yo estaba en serio con el Señor, ¿me entiendes? Yo estaba en serio con el Señor y ahí ella pudo empezar a ver fruto, ella pudo ver cómo yo estaba cambiando y para hacerte el cuento largo, nos dimos una oportunidad y regresamos a estar ¿sabe? A vivir juntos. Amén, qué bueno, qué bueno. Y entonces, después que ya todo se está solucionando en la casa, tu esposa te da una oportunidad nuevamente. eh, ¿Qué sucede después de todo esto? Bueno, después que ella me da una oportunidad, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por el lugar donde nos sembró. Se llama House of Freedom. Allí tuve un pastor que verdaderamente, Pastor Esteban Morales, pasó a mejor vida. Él nos educó, él nos enseñó lo que era amor de familia eh, y era muy atendido con nosotros, especialmente conmigo porque él fue su pasada vida, él fue un hombre con calle y empezó a hacerme preguntas y cómo tú estás, de dónde saliste, quién tú eres. Y ahí yo le dije, ¿verdad? Todo lo que había pasado en mi vida y también le dije, pero tengo que decirle que eh, a mí me están buscando por asesinato. Y él me dijo, acuérdate, cuando yo estaba en Nueva York, mi hermano me dijo Que te estaban que buscando me por estaban asesinato. buscando y yo seguí el plan de no decir nada. Pero a este pastor tuve la confianza de decirle que me estaban buscando los federales. Y él me dice, pues mira, tienes que entregarte, porque si Dios va a hacer algo contigo, no puedes estar debiéndole a la justicia y a la misma vez ser un ministro de Dios. Tienes que entregarte y resolver este problema. Y yo lo miré y yo le dije que me vengan a buscar. Nunca quise entregarme, seguí congregándome, seguí echando mi vida hacia adelante en el Señor con la familia y cuando todo mejor estaba, Mm. como no me entregué, un día estoy libre del trabajo que tenía y ¡tin, tum! Llegaron los federales, nos fuimos, Abrieron la puerta. así fue. A tal forma que te lo puedo decir rápido. El jefe mío me dijo, tú estás libre hoy, pero por favor acompaña a fulano, que el otro empleado no pudo venir a trabajar. Veías el delivery, que él te deje en tu casa y él regrese. Así se hizo cuando el muchacho llega a la mueblería, él se da cuenta que hay unos federales allí buscándome y él decide ir a llamarme por teléfono y decirme, Freedom, te están buscando los federales aquí, van para tu casa ahora. Cuando él me está diciendo eso, sale una operadora en inglés en el teléfono diciendo, please do not hang up. This is the FBI. Please do not hang up. ¡Clang! Y enganché y le di a mi esposa, llévame donde el pastor que necesito que me entregues. Llévame donde el pastor que necesito que me entregue. Cuando estamos montándonos en el carro, mi esposa estaba ya embarazada de mi hija Nachali. Cuando estamos montándonos en el carro, aquello fue un festival de agentes federales
que habían ido a buscarme como si yo hubiese sido Al Capón. Bueno, te estaban buscando por asesinato. Yes. ¿Qué pasa después de ahí? Una vez más te ves que te están acusando por asesinato, pero esta vez hay una mentalidad diferente. Esta vez ya no, ya no le pedías a un Dios que no conocías. Ajá. Ahora ya tú estabas hablando con un Dios que conocías, que estabas entendiendo de que en realidad te había escuchado en aquel momento dado, pero esta vez estabas más certezo de que toda palabra, todo pensamiento, lo que sentía tu corazón, él sabía fielmente de que él estaba a cargo de todo lo que estaba pasando. Sí, esta vez ya fue diferente, Ujú, porque esta vez yo sabía, ¿verdad? Que la oración del justo puede mucho. Ya yo sabía que las promesas del Señor. So, llegué a no te voy a mentir, sí te tiemblan las rodillas porque un fallo te quedaste preso claro. a toda tu vida, ¿entiendes? Entonces, pero esta vez había una confianza en el Señor. Ya mi oración no traía, era una oración segura de que tú estás conmigo y yo Ujú, estoy confiando que tú estás conmigo. Yo estoy confiando de que tú sabes que yo soy inocente. ujú. Estás hablando con un Dios conocido en este momento. A un Dios al que conoce. Exacto, no, al que ahora tú conoces. Exacto. En el principio tú le estabas hablando a un Dios que tú sabías, habías escuchado que existía, pero ahora en este transcurso, antes de llegar a este último encarcelamiento, tú habías visto a Dios. Eso es amén. Eso es un amén. Y no es que del momento que decidí servirle al Señor al momento que me arrestaron, fue poco tiempo. No, fue el tiempo perfecto para yo estar preparado a ese momento. Tú sabes, ya como dicen en Puerto Rico, ya yo era un preso viejo, ya yo sabía cómo se vive en la cárcel, ya yo, ¿sabes? No tengo ningún tipo de miedo, sino preocupación de que un fallo me puede dejar preso, pero esta vez no estoy solo. Está Dios, tú sabes, ahí conmigo y mi confianza estaba puesta en Él. ¿Qué pasa? Según empieza el juicio, empiezan a suspender y ya pasó un mes y empiezan a suspender y ya estoy 3 meses preso y siguen suspendiendo y ya eran 6 meses y eso seguía suspendiendo. Una vez regreso del tribunal, decido hacer una oración con toda la certeza de que ya se acabó esto. Y le oro al Señor. Y le dije, Padre, no sé por qué suspenden tanto, pero esta vez yo te pido en el nombre de Jesús que tú me hagas justicia. Que tú me hagas justicia, Padre, porque yo no hice esto y ya llevo mucho tiempo aquí y ahora tengo 2 hijos. Esa fue mi oración. Y mi hermano, cuando voy al tribunal, a la próxima cita, yo veo a mi abogada sonriendo. Y, ok, yo estoy preso y ella riéndose, tú sabes. Pero ella llega con una carta donde me dice, mira lo que tengo aquí, hoy nos vamos para la calle. No sé cómo se llama, es una carta cuando alguien se muere, Ujú. que hay una Un carta, certificamiento, una certificado certificación, un de, certificado de muerte, algo así. sí, creo Ujú. que así es que se dice, no, no estoy seguro, pero ella tenía eso. El único testigo que está diciendo que fuiste tú se acaba de morir del corazón. Y él lo sabía, el fiscal, y él lo sabía y no nos había dicho nada. Pero hoy nos vamos para la calle, mi Wow. hermano, ¿sabes? Fue esta única alegría, porque es que yo sabía que la oración que yo había hecho, yo sabía, es como, esta vez como que yo sabía que él me escuchó y él va a hacer por mí. Así fue. Y para afuera. Salí en un término, se llama, me soltaron bajo los términos. Y el término era que en 10 años, en un término de 10 años, si alguien volvía a la corte diciendo, yo lo vi, él fue que lo mató,
entonces yo tenía que ser encarcelado de nuevo, porque se iba a abrir el caso. Ese era el término, en 10 años. Yo iba contando los años, en gozo, pero contando los años. Y así hasta el día de hoy te puedo decir que estoy aquí. Dios ha sido fiel, Dios hizo justicia, me hizo justicia, y hoy por hoy soy la persona que soy. Amén, amén, amén. Wow, qué trayectoria, pa. Sí, creo que, ¿verdad? El que escuche esto va a decir, wow, este tipo era bien cabezón. No, es que no había conocimiento. Amén, De- amén. Sabes que se dice que de oídas. Te había oído. Y la Biblia dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yes, Eso dijo Job. yes. Y así yo estoy. Qué experiencia tremenda. Y me llama la atención porque de tanto que pasaste en el camino, Dios te saca de prisión 3 veces. eh, eh, te salva de la muerte. Te entrega a tu familia varias veces en las manos. Pero hasta que dijiste en esta ocasión, oye, se acabó. Ya yo te conocí. Venga lo que venga, no voy a quitar las manos del arado. Y hacen ya 20 y pico de años de esto. Sí, Lo hablo y lo digo certezo porque yo conozco tu historia. Para los que no saben, este hombre que está aquí presente hoy testificando es la persona que Dios utilizó como instrumento para que yo conociera a Cristo. Y siempre lo digo y lo hablo donde quiera que me paro, lo honro, le digo, ¿sabes qué? Este negrito es oro. Era cabezón, igual que yo, pero lo que él atravesó me funcionó, sirvió para que yo pudiera entender de que en realidad hay un Dios que cambia. Cuando yo conocí la historia de él, yo quedé impactado y hoy por hoy eh, predicamos su palabra, amén, glorificamos el nombre de Cristo, dando a entender de que los testimonios son necesarios, que los contemos. Hay gente que amén, dicen, olvídate de hablar de todo lo que tú pasaste. No, hay momentos y hay momentos donde tenemos que hablar de las grandezas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Porque yo soy de los que vivo, de los que hablo y digo que la vida se basa, de una vida de un cristiano se basa de palabra y testimonio. amén. Cuando ligamos la palabra y el testimonio mezclado junto con la palabra, ahí somos el alma letal que al enemigo no le gusta. Porque Amén. cuando nosotros testificamos de las cosas lindas que ha hecho el Señor, de lo que éramos en las manos del enemigo, a lo que somos hoy en las manos de Cristo, ahí damos frutos. Ahí se pueden ver los frutos y al enemigo no le gusta que los frutos florezcan. Eso es amén. Y en base a tu testimonio, no tan solamente yo, hay muchas personas que han llegado a los pies de Cristo, Eso porque es soy amén. testigo de esto, sé lo que hablo. eh, eh, y damos a entender de que lo que pasa en el camino, lo que hemos atravesado en el camino, nunca ha sido en vano, porque a través de todo lo que atravesaste, Dios se ha glorificado en tu casa, en la casa de algunas ciertas personas como en la mía, Amén. y no es para yo vanagloriarte, pero aquí la Biblia dice que hay que darle honra al que honra merece, y yo siempre te honro por eso, y ante las cámaras siempre te digo, te doy gracias por ser el instrumento que Dios utilizó para traerme a los caminos del Señor, porque hoy por hoy podemos decir, valió la pena todo lo que viviste Yes. para poder traer, aunque sea un alma a los pies de Cristo. Eso es amén. Y Franco, mira, el estar aquí, ¿verdad? Frente a ti y yo poder dar testimonio o dar fe de lo que tú eres hoy en día y saber que por lo que yo pasé no fue en vano, ¿sabe? A mí me causa alegría, sabes que hemos predicado, ¿verdad? Hemos dado el testimonio juntos y mis lágrimas, ¿verdad? Siempre brotan de mis ojos por la alegría y la satisfacción que uno siente de saber que en las manos de Dios sí soy útil. ¿Me entiendes? Y verte hoy el hombre que eres, ver tu familia, tus hijos, este, es algo que verdaderamente vale la pena, como tú dijiste, verdaderamente vale la pena eh, poder
prestarle los oídos a la voz del Señor y saber que Dios te muestra donde hay necesidad, porque, ¿verdad? En otros lugares lo hemos dado testimonio, pero de la forma en que surge lo de nosotros, yo diría que es una forma espectacular, ¿verdad? En otro tiempo, ¿verdad? Lo contaremos. Daremos testimonio de eso, Amén. pero es increíble. Me alegra estar aquí, me alegra, ¿verdad? Que todo persona que pueda ver esta entrevista o este podcast, como lo quieran llamar, que puedan ser edificados, ¿me entiendes? Porque aún en mi peor momento, una sentencia de 99 o 200 años por jurado, ¿sabes? No es chiste. Pero cuando tú pones tu confianza en el Señor, Amén. cuando es a donde Él que tú corres, oye, el Señor no te da la espalda. El Señor se para por ti. Amén. 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 Freedom, gracias una vez más por estar con nosotros y decir presente. Tú eres Amén. parte de este ministerio. Tú eres parte de este ministerio y tú lo sabes, te ríes porque sabes que sí eres parte de este ministerio. Gracias una vez más. Sabes que te amamos, sigue hacia adelante. Eres de los que trabaja tras bastidores, lo reconozco y lo estás haciendo muy bien. Te felicito. La recompensa que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros está allá arriba, no Amén. aquí, no aquí, Amén. no aquí. No, no, por eso es que me gusta. Sigue trabajando tras bastidores. No hay que tener la fama que tenías antes Sí, para poder glorificar el nombre del Señor, porque Dios conoce el trabajo que estás haciendo. Sigue hacia adelante, que hay muchas vidas que van a seguir llegando a los pies de Cristo a través de todo lo que tú has hecho y de todo lo que Dios ha hecho a través de ti. Así que gracias una vez más. Dios bendiga tu casa, tu matrimonio, tus hijos, lo recibo. tus nietos, Gra- que acabas de ser abuelo en estos días. Amén. Wow, Franco, acabas de decir algo que, ¿verdad? Me puede tocar el corazón porque no se supone que yo viera a mi nieto, ¿me entiendes? No se supone que yo conociera a mi hija y así me ha bendecido Dios, ¿me entiendes? Hoy es raro que me quiera llorar y reírme a la misma vez, pero la addition, la añadidura Ujú. que Dios ha puesto en nuestra casa con ese niño, eh, es una bendición terrible. He podido ver mi tercera generación y se supone que en el 95 yo estuviese muerto. La gloria de Dios siempre. Amén. Gracias a su misericordia. Gózatelo, gózatelo. Sabemos que está loco que crezca para llevárselo para la cancha Sí, sí. a ponerlo a jugar baloncesto, pero No, Franco, pero en realidad yo quiero que mi nieto sea un atleta, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, quiero encargarme de ser el instrumento, ¿verdad? Él tiene su papá y tiene su madre y son personas que también le sirven al Señor, pero yo quiero ser instrumento para mi nieto de que crezca en el temor de Cristo. amén. Amén. Importante, nosotros, ese es el trabajo que nosotros, esa es la mayor tarea Amén. que tiene un padre, un abuelo, una madre. Esa es la mayor tarea que tiene, que es instruir a nuestros hijos en el camino. Porque esto es y voy a hablar ahora con el pueblo. Y esto es algo bien importante que él acaba de hablar. Este, hay una juventud que se está perdiendo. Hay una juventud que se está perdiendo a muy corta edad, a muy corta edad. Y hay muchas personas que le han inculcado a Cristo a sus hijos, pero hay muchas personas que no lo han hecho. Y nuestro trabajo, si queremos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos crecer, es llevarlo a los pies de Cristo. Es decirle, Cristo es la solución, como decía doña Rosa, Él es el que salva. Traer nuestra generación a los pies de Cristo es una bendición. Y tú que me estás escuchando, madre, padre, abuelo, tía, tío, esposa, quien sea, todo niño que puedas tener, traerlo a los pies de Cristo, tráelo, porque ellos darán testimonio de las grandezas de Dios en el camino. Así que gracias una vez más. Gracias a ustedes que están conectados. Comparte este video para que sea de bendición y nunca olviden que sobre todas las cosas
necesitamos guardar nuestros corazones para nosotros poder ser limpios y caminar conforme a lo que establece su palabra. Porque hay veces que queremos caminar a nuestra manera y no a la que Él quiere. Y ahí es que pasan estas cosas, Amén. lo que hemos atravesado y lo que otros han de atravesar. Así que hoy te exhorto a que compartas este video, que compartas este testimonio para que sea de bendición y edifique una vida que quizás anda perdido sin fe y sin esperanza y diga, ese era yo o ese soy yo. Y yo sé que si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Así que comparte este video para que sea de bendición a otros. Y recuerden de que este es el ministerio Caminando con Propósito. Dios te bendiga.